Vamos que nos vamos de aniversario, nada menos que con el número 100, porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Yo Viendo Cine en efectivamente un programa aniversario, pero no un programa aniversario cualquiera, sino el número 100 del nacimiento de un actor. Esto se decía antes de actores de otras épocas, de actores del cine mudo, de actores de la época clásica de Hollywood. Pero en esta ocasión le toca el turno, el tiempo pasa y ya le toca decirlo para gente como él, le toca a Marlon Brando, porque estos días se ha cumplido el 100º aniversario de su nacimiento. Y además, el próximo 1 de junio se cumplirá el 20 aniversario de su fallecimiento. Razones más que suficientes para dedicarle todo un de la A a la Z, el primer de la A a la Z que le dedicamos a un actor. Todos los anteriores de la A a la Z lo hicimos con directores: Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard. Efectivamente, ya faltaba por aparecer, y don Luis García Berlanga. En algún momento tenía que ser un actor quien protagonizase nuestro de la A a la Z. Pues qué mejor momento para hacerlo que este, con el especial que le íbamos a dedicar al que fue considerado el mejor actor del mundo. Efectivamente, 100 años ya del nacimiento en 1924 en definitiva, este actor con mayúsculas y con todo lo que ello conlleva en el caso de Marlon Brando. Y le vamos a dedicar todo un de la A a la Z que vamos a dividir en dos partes. Hoy nos quedaremos en la M y el segundo programa comenzaremos con la letra número N. Y empezamos por la A de actor. Y es que detrás de toda esa parafernalia que la marca registrada Marlon Brando, histrionismos y poses más o menos artificiales que el señor Brando llevaba consigo, nos olvidamos de que ahí había un actor. Y vaya actor. Un intérprete, o más bien habría que decir una persona que tuvo la vida que tuvo. Pero su trabajo, y eso es en lo que nos tendríamos que fijar, consistía en participar en películas. Nos fijaremos pues en la vertiente a actor, que íbamos a decir A de Actors Studio. Pero héteme aquí que realmente don Marlon Brando no fue un discípulo directo de la mítica escuela neoyorquina de interpretación. Podríamos decir aquello de que sí, pero no. Marlon Brando empezó a estudiar como actor en la New School de Nueva York, no en el Actors Studio. Al Actors Studio solo acudía los sábados por la mañana porque, según sus propias confesiones, allí había chicas. Pero donde iba el resto de la semana a aprender interpretación era a la New School, una escuela de diversas artes, entre ellas la de enseñar a interpretar un papel de teatro o un papel de cine. Y a ello se dedicaba una profesora que se llamaba Stella Adler, una actriz que se dedicaba a enseñar a sus alumnos los secretos del método Stanislavski, que era el método de interpretación que se enseñaba en esa New School, que fue donde aprendió la mayoría de sus enseñanzas el señor Marlon Brando. Lo que ocurre es que en el Actors Studio había otro profesor que se convertiría en una figura clave
en la carrera de Marlon Brando. Allí, en ese Actors Studio, conoció a Elia Kazan. El resto ya es historia que contaremos en alguna que otra letra de nuestro de la A a la Z. Sirva pues nuestra primera letra para poner los puntos, en este caso, sobre las IES. Y pasamos a la letra B. Letra B de Bernardo y también de Bertolucci, quien le rescatara antes que don Francis Ford Coppola para esto del cine. Ya hablaremos en otras letras de nuestro de la A a la Z de por qué esos rescates. Pero hubo un momento a principio de la década de los 70 que Marlon Brando se había impuesto una especie de exilio voluntario en la vida y en el cine. Hasta que llegó el señor Bertolucci y le dijo: usted va a interpretar mi próxima película. Una película que se va a titular El último tango en París y en donde prácticamente se va a interpretar a sí mismo. Esas eran las intenciones de Bernardo Bertolucci, pero menudo era Marlon Brando para hacerle caso por lo menos a las primeras de cambio. ¿Qué decir de esta mítica y legendaria cinta del año 1972? Volveremos sobre el tema, pero volvemos a tener a un Marlon Brando en estado de gracia con esta película. Particularidades al margen de lo estrictamente cinematográfico: la interpretación de Marlon Brando en El último tango en París le mereció una nominación al Oscar. A que pareciera que Marlon Brando no había estado nominado al Oscar por El último tango en París. Un papel que le iba como anillo al dedo. Y efectivamente, Bernardo Bertolucci pretendía que la interpretación de Marlon Brando fuese en parte o en gran parte autobiográfica. Un resumen de lo que había sido su vida como persona. Y por mucho que Marlon Brando se resistiera, al final un amplio porcentaje del personaje de la película de Bertolucci era él. Era Marlon Brando. Siempre decía ser lo más real posible al interpretar una película. Pues a fe que en este caso don Marlon Brando lo consiguió. Mérito de Bernardo Bertolucci, mérito de Marlon Brando, los beneficiados todos nosotros. Y pasamos a la letra C. C de camiseta. Y vosotros diréis, ¿por qué elegimos la camiseta en un de la A a la Z dedicado a don Marlon Brando? Pues por su interpretación en Un tranvía llamado Deseo. La primera colaboración con Elia Kazan en el cine. Ya hablaremos en alguna que otra letra de esta película. Pero este papel que le tenía reservado Elia Kazan a Marlon Brando, que ya lo había interpretado en el teatro anteriormente, con esta adaptación cinematográfica supuso el nacimiento del mito, podríamos llamar erótico, de Marlon Brando, muy a su pesar, porque Marlon Brando no buscaba en absoluto convertirse, por ejemplo, en una Marilyn Monroe masculino. Pero muy a su pesar, esas imágenes de Marlon Brando en camiseta se convirtieron en todo un icono en el mundo del cine. Si querías transmitir esa imagen de macho, tenías que ponerte una camiseta como la que llevaba Marlon Brando en Un tranvía llamado Deseo. O más bien, había que ponérsela de la manera tan natural como se la ponía Marlon Brando. Necesidades del guión, necesidades de que ese tal Kowalski tuviese que transmitir esa imagen para la película. Quizá no fue buscado voluntariamente, pero entre Elia Kazan y entre Marlon Brando convirtieron una camiseta en todo un símbolo. Y pasamos a la letra D. D de director. No de los realizadores que intentaron, podría decirse, dirigir a Marlon Brando, sino el propio Marlon Brando como director. Porque Marlon Brando dirigió una única película, año 1961, y titulada El rostro impenetrable. Aquí sí que Marlon Brando
se estaba dirigiendo a sí mismo, pero ya habrá otras letras para explicar lo que acabamos de decir. El rostro impenetrable era un western atípico, muy del estilo de Marlon Brando. Ya estamos en el año 1961. Marlon Brando está más que asentado. Es considerado ya el mejor actor del mundo. Y dirige este western atípico muy de su estilo, libre, sin ataduras, sin estar constreñido a los tópicos del género. Un género, por cierto, en el que se prodigó poco, pero en el que se le veía bastante a gusto. No eran los típicos westerns, ya decimos, que se realizaban en Hollywood. Poco tenían que ver incluso con los habituales de John Ford, o con los de Howard Hawks, o con los de John Sturges. Podría decirse que era como un western urbano en el desierto, si se me permite la expresión. Película, por cierto, que tenía que haber firmado Stanley Kubrick, pero ya sabéis, ya os podéis imaginar los motivos por los cuales Stanley Kubrick fue despedido. No hubiese casado en exceso un temperamento como el del director norteamericano con el del actor de la misma nacionalidad. Y llegamos a la letra E. E de escándalo, directamente él o indirectamente. Movidas a lo largo de su vida hubo para dar y tomar, sobre todo puñetazos a fotógrafos que le hacían instantáneas a destiempo. Conocidas serán también sus demoras en las llegadas a los rodajes de sus películas, al día en el cual tenía que rodar sus pocas escenas en la película. Vamos, conocido era cómo era Marlon Brando. Pero hasta ahí llegamos con la nota jocosa de la E de escándalo, porque indirectamente se vio envuelto en más de un escándalo sonoro e irreversible, como por ejemplo la muerte del novio de la hija de Marlon Brando a manos del hijo de Marlon Brando. El novio de la hija, Chayanne, de Marlon Brando, resultó herido de muerte en un tiroteo en el que se vio envuelto con el hijo de Marlon Brando, Christian. Hechos que sucedieron en la mansión que Marlon Brando tenía en Malibu. Hechos que acabaron con su hijo Christian entre rejas y con el posterior y desgraciado suicidio de su hija Chayanne. Habría bastante que comentar sobre el tema, comenzando por si Marlon Brando era un buen ejemplo o no como padre. Podríamos empezar hablando también de los antecedentes familiares de Brando, de la problemática infancia y juventud que tuvo con sus padres. Un padre autoritario y alcohólico y una madre bipolar y dada también a la bebida. Lo que Marlon Brando no quiso que se repitiera en su relación con sus hijos respecto a lo que tuvo con su padre, pues terminó con un final precisamente que no fue de lo más feliz. Y nos vamos a la letra F. La F de Francis Ford Coppola. Y si bien decimos que fue Bernardo Bertolucci quien rescatara a Marlon Brando, ¿qué hubiera sido de la carrera de Marlon Brando sin Francis Ford Coppola, quien el mismo año llamó a Marlon Brando para protagonizar el mítico Vito Corleone del Padrino? Porque al fin y al cabo la película del tango no era más que otra del particular exilio cinematográfico del actor norteamericano. Ya comentaremos este asunto en alguna que otra letra más. Y mira que ha tenido papeles icónicos Marlon Brando en los comienzos de su carrera. Aquellos papeles que modelaron la figura, el icono Marlon Brando.
Bueno, pues nos atreveríamos a decir que el nudo gordiano de la carrera del señor Brando fue Vito Corleone, fue Francis Ford Coppola y fue El Padrino. Y tan a su bola fue don Marlon Brando a lo largo de su carrera que buena parte de la caracterización de Vito Corleone corrió a cargo del propio Marlon Brando. Pero ojo, Marlon Brando tuvo que realizar una prueba de casting para hacerse con el papel. Él mismo dijo que a pesar de hacerse con el papel, el tener que realizar una prueba de casting fue de lo más humillante. No olvidemos que Marlon Brando contaba con un Oscar antes de ganar su segundo por el papel de Vito Corleone en El Padrino. Por eso decimos que hubiese sido de la carrera de Marlon Brando sin Francis Ford Coppola, porque luego del Padrino de Coppola vino Apocalypse Now, que eso ya fue otra historia. Qué manera de hacerse notar la del señor Marlon Brando a la hora de aceptar y de participar en esta historia. Que si donde dije digo, que si me vas a pagar $3 millones, pero a mitad de rodaje me voy si no aceptas mis condiciones. Que si no quiero a Dennis Hopper en esta escena, más te vale que no aparezca en la misma si no me niego a participar en la película. Que si no me gusta el guión y lo reescribo a mi manera, porque si no abandono la película. Que si los consabidos retrasos en la llegada de Marlon Brando a las Islas Filipinas. ¿Ha habido algún otro actor en el mundo, en toda la historia del cine, como don Marlon Brando? Tomadlo esto en cualquier de los muchos sentidos con los que puede tomarse esa frase. Y pasamos a la letra G. G de Guys and Dolls, aquí llamada en España Ellos y Ellas. Un musical en la carrera de Marlon Brando. Sí, Marlon Brando hizo una película musical y lo hizo junto con otro mito, junto a Frank Sinatra. A que pareciera que Marlon Brando y Frank Sinatra no habían coincidido jamás en ninguna película, pues lo hicieron en esta, en Guys and Dolls. Y para más señas, Marlon Brando canta y baila y sale de lo más airoso. No desentona en ningún sentido, en ningún momento. Lo hace francamente bien. La película es del año 1955. Brando acababa de firmar una de sus más memorables interpretaciones con La Ley del Silencio y de buenas a primeras se pone a cantar y a bailar. El director de la película, por cierto, fue Joseph Leo Mankiewicz, en lo que fue la segunda colaboración entre ambos, entre director y actor, después de Julio César y el genial discurso de Brando como Marco Antonio, en que dos películas de lo más dispar coincidieron don Joseph Leo y don Marlon Brando. Por cierto, película dirigida por Joseph Leo Mankiewicz, a que pareciera que esta película hubiera sido dirigida por Stanley Donen. Pues no, lo fue por Joseph Leo Mankiewicz. A que vosotros también os pensabais que había sido Stanley Donen. Y también fue el único musical, por cierto, dirigido por el hermano de Herman Mankiewicz, por Joseph Leo Mankiewicz. Y ya de paso reivindicamos y recomendamos el visionado tanto de Julio César como de Guys and Dolls, Ellos y Ellas, en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Y pasamos a la siguiente letra. Letra H. H de hombres. ¿Y por qué este título tan genérico para la letra H? Porque Hombres fue la primera película en la que participó Marlon Brando. Fue la primera película de Marlon Brando, en la cual pudo demostrar lo que había demostrado ya en círculos más reducidos en las tablas del teatro. Película en la cual ya pudo aplicar las enseñanzas
del método Stanislavski. ¿Y cómo lo hizo? Documentándose, conviviendo con veteranos discapacitados en sillas de ruedas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos, lo que con el tiempo hizo gente como Al Pacino o como Robert De Niro, dos actores también de método. Y se podría decir que el honor de ser el primer director de cine en dirigir a Marlon Brando fue el gran Fred Zinnemann, sí, el de Solo ante el peligro. Porque pareciera que el primer director que pudo dirigir a Marlon Brando en la gran pantalla fue Elia Kazan. Pues no, lo fue Fred Zinnemann. Es curioso a que pareciera que la carrera de Marlon Brando nos está brindando en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Por cierto, si no habéis visto Hombres de Fred Zinnemann con Marlon Brando, os vais a llevar una grata sorpresa. Y pasamos a la letra I. I de Isla. Una de las excentricidades más conocidas del actor fue la adquisición de la isla Tetiaroa, situada en el archipiélago de la Polinesia Francesa del Pacífico Sur. Vamos, en Tahití, parajes de los que Marlon Brando quedó más que prendado tras el rodaje en aquellas islas de la película Rebelión a bordo del año 1965. Ojo, lo llamamos excentricidad. Marlon Brando estaba en todo su derecho de hacerlo, de hacerse con una isla para él solito, para dejar los grandes estudios más que cansado después del rodaje de Rebelión a bordo y comenzar, ya lo comentaremos en alguna que otra letra de la A a la Z, comenzar su particular exilio vital. ¿Qué fue de la isla de Tetiaroa con el tiempo? Una vez que Marlon Brando dejó este mundo. Pues hombre, hoy en esa isla hay un complejo turístico que algún avezado empresario ha bautizado con el nombre de Brando. Aquí el que no corre vuela. Y pasamos a la letra J. J de Johnny. ¿Qué Johnny? Diréis vosotros, pues el Johnny de Salvaje. Una película que nos ha dejado hablando de imágenes icónicas, una de las imágenes más icónicas de toda la carrera de Marlon Brando. A la altura de la camiseta de un tranvía llamado Deseo o de su caracterización del Padrino. Esa chupa de cuero, esa motocicleta, esa gorra de motero y esa estética que marcó toda una época y toda una moda. La que porta Johnny en Salvaje. Toda una manera de entender los años juveniles y un precursor de lo que poco más tarde fueron los rockers. De todo lo que supuso esa rebelión juvenil con Elvis Presley a la cabeza. Y efectivamente, hubiese existido Elvis Presley si la imagen icónica de Marlon Brando de Johnny en Salvaje. Repetimos, todos querían ser o Marlon Brando o como era Marlon Brando en las películas. Marlon Brando marcaba tendencia. Todos caían en sus redes cuando no existían las redes sociales. ¿Quién dirigió la película? Pues un húngaro emigrado a Hollywood, Laszlo Benedek. En lo que era todo un vehículo ya tenía su prestigio al servicio de Marlon Brando. No lo olvidemos. En una producción Stanley Kramer. Y pasamos a la letra K. K de Kazan o de Kowalski. Elia Kazan, la persona clave de su filmografía y nos atreveríamos a decir que de su vida, de lo que más tarde fue su vida. Y Kowalski, el nombre, más bien, el apellido del protagonista de un tranvía llamado Deseo, protagonizada por Marlon Brando y dirigida por Elia Kazan. Por cierto, fueron antes un tranvía llamado Deseo y Viva Zapata que La Ley del Silencio.
a que pareciera otro más, que hubiese sido al revés, que la ley del silencio era anterior a aquellas dos. Pues no. Y 3 fueron las colaboraciones de Marlon Brando con Elia Kazan. Solamente 3. A que pareciera que hubiesen sido unas cuantas más. Aquí Marlon Brando, la manera de interpretar de Marlon Brando terminó por modelarse. Ya se conocían de su etapa teatral, de la etapa formativa de Marlon Brando. Y Marlon Brando ya había interpretado a Kowalski en el teatro. Conocía la obra y su papel más que a la perfección. Claro, ¿quieres más a papá o a mamá? ¿Qué interpretación, podríamos decir, fue mejor? ¿La de un tranvía llamado Deseo o la de La ley del silencio? Para gusto los colores, siendo como son 2 interpretaciones que difieren y tanto la una de la otra. ¿Y os acordáis de lo que hemos dicho de que Bernardo Bertolucci le había pedido para el último tango en París que se interpretara a sí mismo? Bueno, pues el modelo elegido por Marlon Brando para interpretar al Kowalski de un tranvía llamado Deseo tenía figura paterna. A buen entender. Es que es difícil decidirse, por eso hemos tomado las de Villadiego. Kowalski o Malloy. Todavía no sabemos decir con cuál de los 2 papeles nos podemos quedar. Mejor pasamos a otra letra. Letra L. L de Little Feather. Sachin Littlefeather, la actriz y activista de origen nativo americano llamada Mary Louise Cruz, que subió al escenario de la entrega de los Oscars el 27 de marzo de 1973 para rechazar en nombre de Marlon Brando la entrega de la estatuilla dorada por su interpretación de Vito Corleone en El Padrino. Segunda ocasión tras George C. Scott en que un actor rechazaba la entrega o la recepción, en este caso, de un Oscar. Motivos por los cuales Sachin Littlefeather subió al escenario para rechazar este premio: la imagen que, según el actor norteamericano, las películas de Hollywood daban de los nativos americanos, de los indios en las películas del oeste. Evidentemente, Marlon Brando no acudió al Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles aquella noche de marzo del año 73. No se encontraba entre bambalinas. Envió en su nombre a esta actriz de nombre Mary Louise Cruz, aka Sachin Littlefeather, para rechazar el premio. Por cierto, según ella, según Sachin Littlefeather, la actriz y activista era de origen nativo americano. Pues aseveran las malas lenguas y las no tan malas que de eso nada, que era norteamericana de pura cepa, si acaso de origen mexicano, pero que de tribu indígena solamente el atuendo apache con el que subió al escenario del Dorothy Chandler Pavilion. Y pasamos a la última letra del programa de hoy de Lloviendo Cine. M de mito. Cuánto de verdad, cuánto de pose, de personaje al margen del actor, o viceversa, tuvo Marlon Brando. Cuántas ideas y cuántas imágenes nos vienen a la mente al decir su nombre. Al decir o al escuchar su nombre ya te impone, te muda el rostro, te viene a la mente todo ese aura que rodeaba, para lo bueno o para lo malo, a Marlon Brando. La de cosas que hemos oído, la de cosas que hemos dicho ya en esta primera parte de la A a la Z dedicado a Marlon Brando, sobre este actor, sobre este personaje. Cuando nos vienen a la mente todas esas cosas, pensamos en el actor, pensamos en la persona o pensamos en el personaje. ¿Quién ha devorado a quién? ¿Qué queda por contar? Tenemos todavía segunda parte
qué queda por escuchar que todavía no se haya dicho de Marlon Brando. Queríamos hablar, y era nuestro propósito, simplemente de su faceta como actor, pero nos hemos dado cuenta de que tal tarea resulta de lo más ardua. Marlon Brando es indisoluble. Su faceta artística y su faceta personal hemos visto que están íntimamente ligadas. Sus personajes se nutren de lo que él quería, ser lo más real posible. Se nutría de su vida, de su realidad. Escribe sobre lo que conoces. Él actuaba sobre lo que había vivido. Riesgos de ser un actor de método. Riesgos, desventajas, pero también bastantes ventajas. Pocos, muy pocos actores de la historia del cine han conseguido lo que él. Ser imposible de pasar desapercibido. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Yo Viendo Cine, en lo que ha sido la primera parte de nuestro especial de la A a la Z, dedicado al centenario del nacimiento de Marlon Brando. Hemos dado un repaso a la mitad del abecedario basada en su vida para comprender, o más bien para intentar comprender, las claves de su éxito, de esa imagen, de ese aura que siempre ha rodeado y rodeará la imagen del actor norteamericano. Nos queda la segunda parte, nos quedan unos cuantos aspectos más, y para ello dedicaremos la segunda parte de este especial de la A a la Z. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre la segunda parte de nuestro especial de la A a la Z dedicado a Marlon Brando. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Yo Viendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Nos imaginamos perfectamente a Marlon Brando en camiseta comiéndose todo un señor platánico. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una, y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.